¿Cómo están, amados hermanos? Bienvenidos a esta reflexión que como cada miércoles tenemos. Me da mucho gusto poder saludarles. Les saluda a usted que es miembro de nuestra iglesia Dios es Amor y también a todos ustedes que nos ven desde algún otro lugar, los simpatizantes de nuestra iglesia. Sean todos ustedes bienvenidos a esta reflexión. Cada miércoles hacemos una reflexión y estamos conectados con todos los miembros de nuestra iglesia y algunas otras personas siguiendo esta serie de reflexiones, normalmente temáticas. Tenemos ahora la reflexión sobre el Padre Nuestro y hemos estado contemplando poco a poco aquellas peticiones desde hace algunos domingos que el Señor enseñó a sus discípulos que teníamos que hacer y con una cierta profundidad, no tanto como quisiéramos, para que pudiésemos entender lo que el Señor ha demandado de nosotros en esta que hemos llamado oración modelo o el Padre Nuestro. Así que vamos a emprender y a seguir emprendiendo esta aventura de estudiar esta maravillosa porción de la Escritura para que tengamos un conocimiento más profundo acerca de cómo debe de ser nuestra oración en dependencia de nuestro Señor. Permítame hacer una oración para que podamos empezar y luego entonces empezamos con la reflexión. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das de poder reflexionar sobre tu palabra. Señor, gracias porque este modelo que nos enseñas, este Padre nuestro que nos enseñaste a tus discípulos y a la larga, a la postre, a nosotros, nos ha servido para reflexionar sobre nuestra manera de cómo oramos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por esta oración, porque al aprenderla, al estudiarla, al analizarla, al interiorizarla, Señor, en la vida espiritual de cada uno de nosotros, entendemos cómo nos debemos de relacionar contigo de una manera responsable, en adoración, en veneración a tu nombre. Así que, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, vamos entonces a la reflexión. Ya hemos estado revisando esta porción de la escritura, ¿no? A lo largo del tiempo, justamente la que está contenida en Mateo número 6, en el capítulo 6, que va de los versículos 9 en adelante. Y aun y cuando hemos estado reflexionando sobre esta porción poco a poco, ¿verdad? Nos hemos ido detenido en las peticiones incluso desde la introducción de estas reflexiones hemos estado hablando de que los discípulos estaban en una situación que podían pedir lo que fuera que les enseñara el Señor, pero ellos le dijeron al Señor que les enseñase a orar. Hemos analizado este asunto, que no tenemos que ser como los hipócritas, que tenemos que no usar palabrerías, ¿verdad? Sino que tenemos que orar con conciencia, no repitiendo como un rezo sin sentido, como una memorización sin sentido, esta oración modelo, sino con una conciencia concreta, pura. Así que empezamos este estudio hablando del Padre Nuestro, así tal cual, con esta misma expresión inicial, Padre Nuestro que estás en los cielos, poniéndonos nosotros como hijos adoptados del Señor. Y luego entonces de ahí hablamos de ya, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad también. Ya lo revisábamos justamente la semana pasada. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que hoy continuamos con esta siguiente súplica, con esta siguiente petición que tenemos ahora para reflexionar en este momento. El pan nuestro de cada día, dice el Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es que cuando estábamos hablando al principio de las peticiones y de las súplicas, pudimos percibir con claridad cómo el Señor está enseñándonos a orar al Padre, que es nuestro, y además que tiene una ubicación sublime trascendente, y nos ha enseñado a orar con respecto a Él. ¿No? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estamos hablando en función de Él, le exaltamos a Él, reconocemos el atributo o las características particulares de Él. Decimos en la oración que Él es santo y queremos santificar su nombre, queremos reverenciarlo, queremos tenerlo como el nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor es puro, es santo y no lo tenemos que menospreciar ni usarlo a diestra y siniestra como si no lo respetáramos. Así que empezamos con este asunto: santificado sea tu nombre, que viniese su reino, que se hiciese su voluntad. Estamos hablando entonces de todo está en entorno del Padre que está en los cielos, este Padre evidentemente que es nuestro Padre también. Así que empezamos en esto. Pero ahora, ¿verdad? No da un salto muy grande el Señor, sin embargo, sí nos mete ahora en el asunto de nuestras propias necesidades.
ahora habla acerca de nosotros como creyentes y nos pone en una posición importante de dependencia plena, de dependencia absoluta, de una dependencia exclusiva, de esta dependencia continua. Así que entonces en esta porción de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, vamos a aprender algunas cosas que son de veras importantes en esta muy, muy breve reflexión que tenemos sobre esta maravillosa frase. ¿Está bien que pidamos? Está bien que supliquemos. Lo primero tiene que ver con súplicas con Él, ¿verdad? Con súplicas que tienen que ver con el Señor. Pero ahora entonces, como he dicho, nos acercamos a nosotros y hacemos esta primera petición. Normalmente cuando aprendemos la estructura de la oración, casi siempre estamos pensando que las oraciones empiezan con adoración, con alabanza, luego continúan con confesión, luego con gratitud, petición y luego, desde luego, la intercesión. En este modelo bíblico, no tenemos tanto o tan visible un asunto que tenga que ver con la confesión y sin embargo me parece que está implícito en todo el pasaje. Y también en el asunto de las gratitudes, desde luego que nosotros también tenemos implícita la gratitud cuando estamos agradeciendo al Señor por todo. En esta petición de el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, está involucrada también, desde luego, no solamente la petición, sino la gratitud, porque damos por sentado que lo que el Señor cubre para nosotros son nuestras necesidades elementales, nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades básicas, y en ello implícita está o debe de estar una gratitud delante del Señor. Pues en esta súplica que tenemos ahora frente a nosotros, que está registrada tanto en el Evangelio de Mateo en capítulo 6 como en el Evangelio de Lucas capítulo 11, vamos a percibir tres cosas básicamente, tres súplicas, ¿verdad? Vamos a ver tres cosas. En este asunto vamos a ver la dependencia absoluta, vamos a hablar de una dependencia absoluta en esta petición, de una dependencia continua, vamos a revisar, y una dependencia exclusiva. Así que si usted toma nota, tome nota de esto. Hablaremos de una dependencia absoluta, una dependencia continua, una dependencia exclusiva. La palabra que es constante en estas tres cosas que acabo de decir es esta: dependencia. Dependencia. Tenemos que saber y aprender a lo largo del contexto de toda la Biblia y en nuestra propia experiencia que cuando hablamos de dependencia estamos hablando de entregarnos a una causa, a una persona, a cierta circunstancia sobre la cual vamos a depositar toda nuestra confianza y vamos a depender. Aprendemos nosotros a depender. Nuestros hijos dependen de nosotros, ¿no? Nuestra esposa, nuestra familia, algunos empleados que tenemos, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de personas que dependen de nosotros. En un cierto liderazgo hay personas que confían y dependen de nosotros. Los jefes, ¿verdad? Se hacen gente de la cual sus empleados pueden depender, los hijos también, etcétera. Así que la dependencia para nosotros es bastante común. Es una palabra que usamos con mucha frecuencia en nuestro lenguaje cotidiano y la entendemos porque nosotros mismos dependemos. Dependemos de otros o incluso podemos llegar a depender de nosotros mismos. El tema de la dependencia entonces es absolutamente necesario. En el contexto de la Biblia la dependencia es de tal magnitud que no normalmente la dependencia tiene que ver con depender de Dios. Y si consideramos que Dios es nuestro Dios soberano, protector, providente, dador del bien para todos nosotros, preservador de la raza humana y más de nosotros los elegidos, entonces estamos hablando de que nosotros tenemos que, desde luego, depender de Dios. La idea que el Señor Jesús enseña a sus discípulos no es una idea nueva. En el Antiguo Testamento la experiencia, ya en un asunto más experiencial, el pueblo de Israel aprendió a depender de Él. Usted recordará, lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, cuando el pueblo sale de Egipto y va al desierto, no tienen de otra más que depender de Dios. El Señor les había de cuidar, les habría de dirigir, y el pueblo que no sabía vivir en libertad porque toda su vida había vivido en esclavitud, ahora tenía que aprender algo nuevo, algo diferente, algo completamente distinto. ¿Qué era esto? Bueno, tenían que depender de Dios. En la dependencia, cuando hablamos de dependencia, tenemos que hablar que la dependencia está implicada en la providencia. Cuando hablamos de la dependencia de Dios, yo dependo de Dios y lo que Dios me dé a mí está bien, lo que Dios me otorga a mí está perfectamente bien, pero esto que Dios me otorga, esto que Dios me da, no es otra cosa sino la providencia de Dios para con nosotros. Esta provisión de Dios para con nosotros.
Esto que el Señor hace para con nosotros constantemente, esta provisión que el Señor da. Es una provisión que nosotros la damos por sentada, es una provisión que el Señor nos ha prometido. Quizá la primera vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que aparece este asunto de la provisión, ¿verdad? Del Dios como proveedor, tenga que ver con el momento en donde Abraham tiene que sacrificar por mandato de Dios a su hijo, el hijo de esta promesa, para ir a la montaña de Moriah y entonces entregarlo en sacrificio. ¿Se acuerda usted? Isaac iba en el camino, decía, tenemos leña, tenemos fuego, tenemos todo. ¿Dónde está el sacrificio? Abraham dijo que el Señor proveerá. Así que nosotros entendemos que un Señor proveedor es independientemente de que nosotros no entendemos cómo lo hace y cómo lo ejecuta, sabemos que tenemos un Dios proveedor, que está implicada la providencia, desde luego, y por supuesto en esto, la dependencia. Nosotros dependemos completamente de Dios, entendiendo que su provisión es constante y es, sin duda, no falta para nosotros, como hemos dicho, el pueblo de Israel en el desierto, que había todos los días el pan, todos los días el agua, todos los días la carne, para que pudiesen comer sin duda alguna. El pueblo tenía que aprender a depender absolutamente de Dios. A la distancia nosotros también. El asunto es que nosotros ahora tenemos una gran cantidad de comodidades y una gran cantidad de hechos o de situaciones hechas sobre las cuales entonces ni siquiera tenemos esta mente espiritual que nos haga depender de Dios. Damos todo o la mayoría de las cosas por sentado. Pero acá ahora viene el Señor Jesús y nos dice, cuando oren, hagan esto. Y después de decir una serie de frases y de súplicas, nos dice que oremos diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Es que no nos lo va a dar? Estamos hablando de dependencia. Estamos hablando de que nosotros sabemos que el Señor Providente va a estar atento a nuestras necesidades. Así que en este primer punto que mencioné desde hace un momento, tenemos esto, la dependencia absoluta. Tenemos la necesidad de depender absolutamente de Dios. Yo sé, hermanos, que depender de alguien es humillante. Depender de alguien normalmente no es sencillo, es humillante. Por mucho, nosotros preferimos bastarnos por nosotros mismos. La autosuficiencia, el autopoder, el autocontrol. Nosotros decimos, yo no dependo de nadie. Yo me valgo por mí mismo. Y este pensamiento tan humanista, tan carnal, hace que nosotros apartemos nuestra mirada de aquel de quien sí dependemos y busquemos, ¿verdad? Y pensemos que nosotros dependemos de nosotros mismos. Estamos tan acostumbrados a orar por estas cosas, ¿verdad? Tan grandes o tan importantes. Decimos, vamos a ocupar nosotros nuestra oración en cosas verdaderamente importantes. Una decisión difícil, vamos a orar por la pareja de nuestros hijos, por la salvación de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Tenemos que orar por cosas verdaderamente serias, verdaderamente importantes, que verdaderamente impacten, pero las nimiedades, las cosas del día a día, por esas no oramos porque las damos por sentado. Pero nosotros decimos, ¿verdad? Es humillante depender de alguien. Entonces vamos a pedir por aquellas cosas de las cuales yo no puedo tener control, de las cuales yo no puedo tener la posibilidad, ¿verdad? Si de mí dependiera y por mis esfuerzos dependiera una decisión difícil, hacerme de un bien, hacerme de cualquier otra circunstancia, entonces ya no dependería de Dios, ¿verdad? Pero en aquellas cosas en las cuales no tenemos control, ahí sí dependemos de Dios. Pero en aquellas cosas en las que tengo control, en aquellas cosas de las que tengo recursos para valerme por mí mismo, ahí en realidad no voy a depender de Dios. Solo en aquello que ciertamente no puedo lograr por mí mismo. Así que entonces estamos en esta situación. Pero la dependencia que el Señor nos invita a tener en esta petición es una dependencia absoluta, absoluta. Ahora déjeme decirle que cuando el Señor dice el pan nuestro, esta figura de el pan, evidentemente, ¿no? En esta petición de el pan encontramos una figura retórica. Una figura retórica. No estamos hablando de el pan, de una hogaza de pan. No estamos hablando de una masa cocinada. No estamos hablando de algo muy concreto y muy particular. Porque cuando hablamos de pan, estamos hablando entonces, en la figura que el Señor está estableciendo aquí, de una figura retórica que se llama sinécdoque. Sinécdoque.
La sinécdoque es una figura retórica que habla de una parte por la totalidad, una parte por el todo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del pan, es una figura sinécdoque que habla no solamente de una hogaza de pan, sino estamos hablando de una parte por el todo en el sentido de todas nuestras necesidades físicas, todas nuestras necesidades alrededor de nosotros. Todas aquellas cosas que satisfacen nuestra necesidad, que cubren nuestra necesidad física, como la comida, como el abrigo, como el agua, como estas cosas que nutren nuestra vida física. Así que el pan no solamente es una hogaza de pan, sino representa la totalidad. Es como cuando va el novio, ¿verdad?, con los padres a pedir a la novia. Y entonces, ¿verdad? Tenemos nosotros este coloquio normalmente y decimos, voy a pedir la mano de mi novia. Y cuando el papá dice, sí les doy la mano de la novia, hermanos, evidentemente no estamos pensando que solamente nos vamos a llevar la palma, los dedos y un poco de muñeca de su mano. No, claro que no. Cuando hablamos de pedir la mano, estamos hablando justamente de todo, absolutamente de todo el cuerpo, de toda la persona. Hablar de la mano de la novia, estamos hablando de la novia completa. Es una sinécdoque, es la parte por el todo. Y aquí estamos hablando del pan en este sentido. El pan es esta sinécdoque que habla de la parte por el todo. Así que cuando nosotros pedimos, danos el pan, ¿no? Le pedimos al Señor que nos dé el pan, estamos diciendo, cubre nuestras necesidades físicas básicas, esas necesidades absolutas que nosotros tenemos, de las cuales, como dije hace un momento, somos completamente capaces de valernos por nosotros mismos. Somos completamente capaces de que nuestra capacidad, nuestros recursos, nuestra inteligencia supla la necesidad. Así que no es solamente el pan, sino todas nuestras necesidades. Y ahí dependemos absolutamente de Dios. Y claro, no solamente en las necesidades físicas, absolutamente en toda nuestra vida tenemos una dependencia absoluta con el Señor. De tal manera que en esta oración no estamos necesariamente pidiendo, ¿verdad?, por nuestra necesidad en particular, sino en realidad estamos pidiendo por nuestra dependencia. Estamos hablando, estamos pidiéndole al Señor que podamos depender absolutamente de Él, que podamos depender completamente de Él. Pero eso tiene que ver entonces con la dependencia absoluta. Pero también dijimos que en esta petición está la dependencia continua, no solamente absoluta, pero continua. El pan nuestro de cada día tiene implicada esta dependencia continua. No le decimos al Señor, Señor, como nosotros hacemos en nuestro trabajo cotidiano. Vamos al súper y compramos la despensa de 15 días, de una semana, de un mes quizá. Así que no le decimos al Señor, Señor, danos el pan, pues ya, para ahorrarnos la oración de mañana, danos el pan de hoy y de mañana. Así ya nos libramos de orar hoy y orar mañana. ¿No? No le decimos al Señor, Señor, danos el pan todos los días de nuestra vida. No le decimos, mira, Señor, de una vez te pido por el pan de este mes para economizar y así de esta manera no te pido más nada en todo este mes porque ya te pedí para todo el mes. No es esto. La dependencia es una dependencia continua. No podemos acostumbrarnos a solamente venir al Señor en momentos críticos. Tenemos que no dar por sentado el bien que el Señor nos da y tenemos que depender de Él absolutamente continuamente, en todo momento y en cada aspecto de nuestra vida. Es posible que algunos de nosotros pensemos, bueno, ya es que el Señor siempre le pedimos lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, pues que no sabemos pedir otra cosa. Y a veces hay un poco de crítica en este sentido, ¿no es cierto? Es que este hermano, esta hermana siempre pide lo mismo, siempre está pidiendo las mismas cosas ya de tener fastidiado a Dios. Pero la petición continua, la dependencia continua es absolutamente necesaria. Y el Señor nos enseña en el Padre Nuestro que este pan, esta necesidad es de cada día. Todos los días, hermanos, todos los días tenemos que acercarnos al Señor y pedir que cubra nuestras necesidades. No demos nada, absolutamente nada por sentado. Tenemos la seguridad además de que nos lo va a dar. Oremos o no, pero tenemos que pedir todos los días esta súplica por todas nuestras necesidades. Sabemos que lo va a cubrir. El salmista en el Salmo número 37, versículo 25, hizo esta afirmación maravillosa. Yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto a justo desamparado,
ni a su descendencia que mendigue pan. Tenemos asegurada la provisión. Tenemos asegurada la permanencia del Señor en nuestras vidas. Pero no tenemos que dar tanto por sentado de tal manera que nos olvidemos, sino que toda nuestra vida tenemos que tener en la mente que tenemos que depender, no solamente de manera absoluta, sino de manera continua, todos los días. No de por sentado que tiene la comida en su mesa. No de por sentado que tiene un techo donde vivir. No de por sentado que tiene cómo cubrir su cuerpo. No de por sentado aquellas necesidades de las cuales usted ha sido capaz de suplir. Sepa que cada una de las cosas que usted tiene, la comida, el techo, el vestido, cada una de esas cosas que usted tiene son dadas por el Señor y hay que presentarnos con acción de gracias y hay que suplicar que nos lo dé. Sí nos lo va a dar, pero hay que tener esta dependencia, no solamente absoluta, sino esta dependencia continua. Pero además, es una dependencia exclusiva. En esta súplica aprendemos entonces que no debemos depender de otra cosa que no sea el providente Padre nuestro. Es exclusiva. Mire que yo lo sé. Por ejemplo, los hijos dependen de los padres, ¿no es cierto? Los hijos dan por sentado que el papá traerá el dinero para que se compre la comida. Y claro, bueno, hay que agradecer, ¿no es cierto? Hay que darle gracias al papá o hay que dar gracias al trabajo o hay que darle gracias a los hermanos que nos traen comida. ¿Qué sé yo? Hay que ser agradecidos desde luego. Pero el Señor nos está enseñando en esta petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está hablando también de esta dependencia exclusiva. No tenemos por qué depender de nadie más que de Dios. Ciertamente, los padres son proveedores, pero nuestra dependencia no tiene que estar con ellos. Un día faltarán, un día no tendrán. Y si les enseñamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, le enseñamos a la gente a nuestro alrededor que nuestra dependencia está puesta exclusivamente en Dios. Evidentemente todos nosotros fallaremos, se acabarán los recursos, no proveeremos como debemos, pero el Señor nunca dejará de proveer para nuestra necesidad física. La dependencia tiene que ser exclusiva. Así que usted tiene ahí. Tenemos una dependencia absoluta delante del Señor. Tenemos una dependencia continua, día con día, delante del Señor. Y tenemos una dependencia exclusiva. Cuando oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es una exigencia, no es un arrebato, no es una declaración, es una oración de dependencia delante del Señor. Dependemos de Él. Gracias a Él, hermanos, gracias a Él hoy usted tiene comida en casa. Gracias a Él usted tiene techo. Gracias a Él usted tiene vestido. Y el Señor no le va a desamparar. Está garantizado. Pero Jesús nos enseñó, aprendan a orar en dependencia. Pedir y depender absolutamente, continuamente y exclusivamente en aquel que es nuestro Padre y que nos ha adoptado para que seamos sus hijos amados. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque podemos entender que dependemos de ti. Cada comida, cada vestido, cada techo, cada necesidad nuestra está en tus manos providentes. Ayúdanos a depender completa y absolutamente de ti, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues hemos llegado al final de la reflexión, muy breve reflexión, y le quiero insistir en que asista a las clases entre semana, las oraciones que tenemos lunes y viernes, que vaya a la escuela dominical y que sepa que pronto estaremos otra vez reunidos presencialmente en nuestra iglesia. Esté atento a los avisos del consistorio y cuando esto suceda, por favor, no quede en casa, no se acostumbre a esto virtual. Venga y adore al Señor cada domingo. Yo me despido, le deseo las más ricas bendiciones del Señor, que Dios les cuide y les bendiga.